Continuamos con ese tema como es cuando se extrayó la academia en nuestra Universidad de Carabobo y en el país, y por supuesto cuando llegaron los bárbaros. Una de las tesis que mantiene el doctor Fran López en este libro es que esos bipartidismos se termina en la universidad, pero hay un mal peor, como es el personalismo. Cuando vemos los cuadros, ¿verdad? Se dice, la historia que presenta el doctor Fran López, se dice que el personalismo comienza con una organización Amigos del Mundo que nos ve a través de las redes y a través nacional. Comienza con una organización que es el MIU, si no mal no recuerdo, que usted lo nombra en su libro, y también nos habla de un grupo político como es el grupo La Excelencia Académica, liderizado por el profesor Ricardo Maldonado y su esposa, y que cuando uno ve el cuadro aquí, nos damos cuenta de que es muchísimo los años que llevan liderizando, entre comillas, 20 años dentro del quehacer académico, y mientras que superaron el bipartidismo y superaron inclusive a algunos partidos. ¿Qué nos quiere decir al respecto? ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, efectivamente, la crisis de los partidos políticos, generado desde el punto de vista del análisis que yo hago allí, a partir del extravío epistemológico de la academia, condujo a un tipo de pensamiento que, al imputarle a las personas los males de la universidad, no tuvo otro recurso que perseguir a las personas y a los partidos. Y en ese sentido, la persecución a las personas se convirtió en un enjuiciamiento moral a los partidos, que es el antipartidismo, y a la política, que es la antipolítica. Ese movimiento antipartido y antipolítica condujo a la crisis de los partidos, a la crisis de la democracia de partido y al surgimiento del personalismo político, es decir, de una voluntad ética que tenía como propósito perseguir a los partidos y perseguir la política. Esa voluntad ética, fundado en esa conducta moral de perseguir a los partidos de la política, terminó siendo el poder de la universidad, no solo de la Universidad de Carabobo, donde el profesor Maldonado, que encabezó ese movimiento, y donde estábamos algunos de profesores, yo incluso estuve en ese movimiento. En 1987 ganó el decanato, y a partir de ese momento comenzó a desarrollarse con la alianza de los movimientos independientes, como el Movimiento 60, etcétera, una fuerza antipolítica y antipartido que terminó siendo una voluntad antipartido y un personalismo que sustituyó la democracia interna en la universidad. Pero eso ya había ocurrido en la Universidad Central. En el año 87, el profesor Luis Fuenmayor Toro llegó como representante del antipartidismo, y en la Universidad Central el ciclo no se ha cerrado, pues todos los demás rectores que llegaron después del profesor Luis Fuenmayor Toro hasta ahora han sido titulares del antipartidismo. Y ha ocurrido inclusive en Derecho, que es como por sucesiones en la facultad aquí de Derecho. Bueno, ahí hay una particularidad, porque ahí la democracia prácticamente quedó abolida por un sistema que ellos justifican en el sentido de que nombran los directores para prepararlos para que sean decanos. Pero este antipartidismo que se gestó dentro de las universidades fue la antesala del triunfo de Chávez, que llegó como titular del antipartidismo, como una voluntad que persigue a los partidos y tal. Y eso es contrario, digamos, a la modernidad política. Por eso es que ese pensamiento sobre el cual se sostiene la antipolítica y el personalismo es lo que llamamos en el libro el pensamiento bárbaro. Ese pensamiento que violenta la estructura de razonamiento de la ilustración política es un pensamiento a todas luces bárbara, porque está contra la democracia representativa, la democracia liberal, que es la democracia que se sostiene en la ilustración
occidental. O sea, entonces tendríamos que volver entonces a los partidos. Hay quienes la tesis que dicen que hay que volver a los partidos porque lamentablemente ese análisis de no a los partidos terminó destrozando las instituciones, el personalismo, el seguimiento de las personas que éramos o somos disidentes del personalismo y terminamos pues solos defendiendo una institución pero perseguidos por ese personalismo. Bueno, no solo que hay que volver a los partidos, es que los partidos ya volvieron. En los últimos 4 procesos electorales, eso está estudiado en mi libro, en los últimos 4 procesos electorales los partidos que más se recuperan son Acción Democrática y COPEI, es decir, los partidos clásicos, los partidos tradicionales. Y entre ellos el partido que más se recupera es Acción Democrática, por cierto, es un partido que se recupera a nivel nacional. Pero no solo se recuperan los partidos, se recupera la institucionalidad del voto. Antes la gente ya no quería, la abstención fue una cosa que se exacerbó en la sociedad venezolana. Hay una recuperación de la institucionalidad del voto, hay una recuperación de los partidos, hay una recuperación de la política. Es decir, ya la política no es vista como en los años 80, como una cosa que era moralmente recusable. Los políticos hoy día son personas que se han prestigiado en el esfuerzo por la reinstauración de las instituciones democráticas. En fin, estamos viviendo un proceso muy imperceptible quizás para muchos, pero estamos viviendo un proceso de reinstitucionalización democrática del país que a mi juicio es justamente el fin del antipartidismo. Pero dentro de la universidad todavía se resisten a dejar espacios, todavía el personalismo sigue imperando y no hay indicios o hay unas pequeñas, yo los llamo que son una minoría respetable, ¿ok? Vamos a estar claros, esa es mi posición personal. Entonces, ¿cómo comenzar? Porque yo no defiendo personas, yo defiendo institución, como usted siempre lo ha dicho, yo estoy de acuerdo con esa tesis, pero no vemos claro el panorama universitario cuando todavía vemos indicios de personalismo, de que hay gente que no declara sobre lo que no debería estar ocurriendo en la universidad por el pensar en el voto, o el que dice la verdad, entonces ya no lo quiero porque dice la verdad. O sea, seguimos en lo mismo, ¿no? Para la gente que lo está viendo puede pensar, entonces no hay nada que hacer en la universidad. La universidad, como el país, ha comenzado a vivir un proceso de recuperación institucional, y aunque sea imperceptible para muchas personas, lo vemos a nivel estudiantil. A nivel estudiantil hay una recuperación de los partidos. En las últimas elecciones universitarias vimos cómo partidos como Primero Justicia, Acción Democrática comienzan, una cosa impensable para nosotros en los años 80, y en los años 90 sobre todo, ver por ejemplo a Acción Democrática ganar una elección de un centro de estudiantes, etcétera, y hoy lo estamos viendo y lo estamos viendo con normalidad. Vemos incluso muchos estudiantes, muchas personas jóvenes inscritas en Acción Democrática, con boinas de Acción Democrática y de Primero Justicia y de estos partidos, lo cual muestra una percepción de la política de los partidos distinta a la que nosotros tuvimos, por ejemplo, en los años 90. Sí hay una recuperación también ahí en el caso de la universidad, sobre todo a nivel estudiantil, porque a nivel profesoral el ciclo no se ha cumplido todavía. Todas las autoridades rectorales que vinieron, decanales y rectorales que vinieron después del 87 hasta la fecha, son la expresión del antipartidismo y del personalismo político. Eso es muy evidente. Igual ocurre en la central. En la central, ya a nivel estudiantil, en la Federación de Centros, a partir de hace 3 gestiones de la FSU, comenzaron a gobernar los partidos en la FSU. Sin embargo, a nivel rectoral, todavía todos los rectores que fueron después del profesor Luis Fuenmayor Toro hasta la profesora Cecilia Rocha, todos son la expresión del antipartidismo y del personalismo político. Es decir, la recuperación en las universidades comienza a verse imperceptiblemente a nivel de estudiantil, aun cuando a nivel profesoral todavía persiste el ciclo del personalismo y del antipartidismo. Sí, pero muchos decimos que se hace necesario y se hace urgente una tarea como es la recuperación de la casa que vence la luz desde el punto de vista académico.
porque nosotros no fuimos fundados para partidos, ni para politiquerías, ni para políticos. Cada uno tiene su perfil. Yo nunca voy a ser candidata a nada porque yo tengo un perfil académico y usted también. Yo nunca puedo ser dentro. Pero entonces ligan lo de afuera con lo de adentro, los discursos se cambian y cuando comienza el análisis está contaminadísimo y no podemos resolver los problemas que nos ocurren en las universidades. Eso dicen los expertos. En la otra parte del programa lo contesta el doctor Fran López.